Y lo que pasó es que la pandemia nos obligó a que ahora las tenemos que hacer de manera virtual. Podríamos hablar mucho sobre qué es Caminemos, pero no ese es el tema. El tema es los imperios en el mundo y la influencia en el comportamiento del país. Tendríamos que hacer una introducción nada más, estudiando sobre la materia, más de 150 imperios a través de la historia del mundo. Si ustedes se meten a Wikipedia, que es en donde todo el mundo se mete a raíz de la tecnología, de la forma más rápida, van a encontrar ahí en Wikipedia no solo el nombre del imperio, quién lo dirigió, sino su situación geográfica, porque los imperios en aquel entonces eran realmente invasiones que tenían territorios tomados por la fuerza, y van a ir encontrando cómo muchos imperios fueron naciendo, muchos imperios fueron muriendo, muchos imperios duraron, grandes dinastías, grandes momentos, duraron por muchísimos años y algunos que vivieron muy poco. Pero hablar de 159 imperios, por supuesto, no podemos hablar de que los 159 hayan tenido influencia en nuestro país, porque estamos hablando desde que se conoce la historia del mundo. Ustedes pueden ver que cuando hablamos, y aquí les va a quedar, puse a propósito esta definición que encontramos precisamente en la Real Academia Española y en Wikipedia sobre lo que es el imperio. Porque el imperio, como les mencioné antes, implica la extensión de la soberanía de un Estado hacia territorios externos. Importante. Extensión, ¿verdad?, de la soberanía de un Estado hacia territorios externos. Aunque puede también interpretarse de varias maneras. De los grandes imperios en la historia de la humanidad puede encontrarse uno que para nosotros es sumamente importante y es en el mundo importantísimo, que es el Imperio Español, el primero, y más tarde lo que fue el Imperio Británico. Los vivimos estudiando. Bueno, el caso del Imperio Español influyó muchísimo sobre nosotros porque fuimos conquistados por el Imperio Español y podemos observar en los mapas que vamos a ir viendo a través de estas conferencias cómo la influencia que hemos tenido. El Imperio Británico también, todavía influencia del Imperio Británico en Belice, en algunas de las Antillas, vemos también como en el Caribe, etcétera. De manera que estas diversas estimaciones de tamaños, de aplicaciones, de territorios, todo lo que fue alcanzando cada imperio es importante porque dependiendo del tamaño y de la influencia, del valor, de la guerra, de la forma en que llegaron, así influían en cada una de nuestras naciones, ¿verdad? Pero en especial en el caso nuestro, en el caso de Guatemala. Aquí vemos prácticamente, podemos resumir, y aquí se ve con algo de pintura, lo que era el imperio británico, aquí se lee en inglés, United Kingdom, ¿verdad? El imperio francés, que fue realmente fuerte, Portugal, que también tuvo una extensión y una presencia muy grande en la región, y ahí lo vamos a ir viendo por colores, cómo se fueron extendiendo. Vamos a ver Suecia, Noruega, Bélgica, Estados Unidos, la Unión Soviética, Alemania, en fin, Turquía. Y aquí vemos visualmente cómo los imperios han ido cambiando y cómo han ido tomando posesión de grandes territorios en el mundo. El Imperio Español, que lo vimos al principio, ahí se marcaba toda la parte esta María que vemos ahorita del lado izquierdo, desde México hasta la Patagonia. Vemos a Portugal con el área verde, vemos en morado la parte que tenían los franceses. En fin, podríamos ir extendiendo más, ¿verdad? Todo cómo se componían los imperios a través del mundo. ¿Y por qué esos imperios fueron teniendo esta influencia en cada continente y en cada país? Y sobre todo, cómo influían y siguen influyendo en Guatemala. Vemos imperios importantes a través de la historia, como los imperios asiáticos, famoso el imperio otomano, sigue siendo el imperio colonial japonés, parte de la historia, motivo de grandes novelas, de grandes libros, grandes películas, pero sobre todo de grandes acontecimientos mundiales, como el imperio colonial japonés, cómo fue adquiriendo sus colonias en el Asia, y lo que fue el imperio sultano de Mascate y Omán. Todavía se habla mucho del imperio Omán como parte de los imperios que han dominado el mundo.
Nosotros lo que tenemos es mucha influencia en estos mapas que vemos aquí, de cómo los distintos imperios fueron coloreando el mundo. Aquí hay muchísimos ejemplos, yo podría hablar por horas de cada uno de los imperios y cómo fue influyendo en las regiones. Vemos cómo esa guerra entre España e Inglaterra por llegar a las Indias hizo que llegaran a América. Vemos cómo la influencia de Chipre con los barcos piratas, en fin. Vemos cómo Egipto, que todavía sigue siendo parte de nuestra historia, porque de ahí, del tema de Egipto, nace Israel, un gran aliado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Vemos la división de China en China-Taiwán versus China continental. Vemos cómo después las colonias que estuvieron en manos de los británicos están regresando a China. La historia es muy sabrosa, muy amplia, muy grande, y hay que conocerla para entender realmente la geopolítica y cómo la geopolítica influye en el mundo entero. Pero a nosotros nos interesa cómo la geopolítica influye en nuestro país. Vemos, digamos, cómo lo que se conoce como los imperios colonialistas, ¿verdad? Porque iban adaptando colonias a sus imperios. Ya los mencionamos antes y fueron los mapas que vimos anteriormente. El imperio portugués, el imperio holandés, que se conoce como Netherlands, ¿verdad? Las colonias alemanas, Austria tuvo también una influencia increíble hasta la Segunda Guerra Mundial, los belgas, los daneses, por supuesto, los franceses y los ingleses, que es el imperio británico. Mucho tiempo tuvimos una gran influencia del imperio colonial italiano, lo que conocemos como el imperio romano, la época de Napoleón Bonaparte, el imperio sueco. Como ven, es mucho lo que tenemos que hablar en ese sentido, mucho lo que hay que hablar sobre el tema de los imperios. Pero yo me voy a detener de lo que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad, indiscutiblemente, vamos a tener que hablar en el siglo XX, el siglo XXI, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Vemos cómo Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en las dos grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad no se le conoce como imperio, lo que se le conoce es como imperialismo. Y aunque mucha gente lo toma como un insulto hacia los Estados Unidos, decir el imperio yanqui, pues ellos vienen muy orgullosos de ser yanquis, tienen hasta su equipo de béisbol que se llama Yankee, no es ninguna ofensa el tema de los yanquis, tampoco es ninguna ofensa hablar del imperialismo, lo que indiscutiblemente son el imperio. En la actualidad seguimos hablando de Curlandía y Semigalia, estamos hablando de temas que nosotros no influyen sobre nosotros, pero al final sí influyen. El precio del petróleo, el precio del transporte marítimo, todo esto tiene que ver con los grandes imperios en el mundo. Pero especialmente me gusta hacer énfasis en que hoy en día se habla mucho del imperio escocés. Ya no se habla tanto del imperio británico como se hablaba en la antigüedad, se le habla más del imperio escocés. Escocia pareciera que tiene más importancia dentro de esta alianza. Acuérdense ustedes que se llama, nosotros estamos acostumbrados a decir Inglaterra, ¿verdad? Pero el nombre real es el Reino Unido de la Gran Bretaña, Escocia e Irlanda del Norte. Y eso es producto de las colonias que estuvieron durante muchísimo tiempo en manos de los ingleses. Y este es por eso el tema del cual tenemos que hacer muchísimo énfasis hoy en día, porque podemos darnos cuenta de algo para ir ya tomando el tema del día de hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando en los años 40, los aliados, quienes ganan la guerra después de las famosas bombas atómicas, en donde prácticamente China y Japón se convierten en los perdedores, los aliados a los países europeos dirigidos por el dictador de dictadores Adolfo Hitler, el genocida, como se le conoce mundialmente, por su intención de exterminar realmente a una raza en concreto,
los aliados de Hitler y básicamente China y Japón, aunque algunos países europeos se mantienen, pero Japón se convierte prácticamente en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, es Europa. China y Japón al final son quienes realmente pierden en la guerra, se convierten en el experimento de las bombas y quienes sufren muchísimas muertes y las consecuencias. Hoy vemos cómo Europa es prácticamente un solo continente, una sola nación, un ejemplo de unidad, y vemos cómo China y Japón se fueron convirtiendo después de la Segunda Guerra Mundial en potencias mundiales. Pero en la Segunda Guerra Mundial pudimos ver que quienes ganaron la guerra, los conocidos como los aliados, Estados Unidos, los británicos, la Unión Soviética y Francia, se repartieron, por darle un nombre, las tierras para mantener esa teoría de que imperio es el país que exporta su soberanía hacia otros territorios. Cada uno se comportó de distintas maneras y eso es parte de lo que tenemos en la historia. Dicen los historiadores que Francia no era un país ganador porque había sido derrotado por Adolf Hitler desde un principio, pero la resistencia francesa tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial y entonces Francia exige que se le reparta parte del trofeo de haber logrado la paz, de haber ganado la guerra en la Segunda Guerra Mundial. De manera que vemos algunas colonias que se convirtieron en colonias francesas, muchas de ellas en esta región, las Antillas, el Caribe, algo en Sudamérica, todos los que aún hablan francés y que nacieron y crecieron con el idioma francés en una mezcla también de culturas que hoy en día se siguen viviendo y siguen reconociendo por haber sido colonias francesas. La Unión Soviética se llamaba así porque era la unión de los países que quedaron en manos de los rusos, que eran realmente los aliados. Rusia hoy es una sola nación, la Unión Soviética ya no existe, pues la Unión Soviética nació después de la Segunda Guerra Mundial en lo que se conoció como el Pacto de Varsovia, donde se unen todos los países que quedaron en manos de los rusos, escogen el nombre, adquieren el nombre de Unión Soviética, los soviéticos dirigen este pacto y se forma el bloque comunista en el mundo. Y ese bloque comunista es lo que vamos a ver más adelante, la consecuencia de lo que para muchos de nosotros se convierte en una tercera guerra, la famosa Guerra Fría. Los británicos mantienen muchísimas de las colonias que ya tenían antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que vienen a hacer más sólida su posición sobre esas tierras después de haber sido parte de los triunfadores, de los aliados que triunfaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos cómo hasta la fecha, no hace mucho todavía, vimos cómo temas como Australia, vimos cómo Sudáfrica, vimos cómo Hong Kong hasta hace poco, vemos el caso nuestro más cercano, que es el caso de Belice. En fin, vemos la cantidad de países que han estado en manos de los británicos. Vemos cómo todavía Escocia e Irlanda del Norte forman parte de ese imperio que sigue dominando poderosamente al mundo, aunque no está considerado hoy en día como una de las potencias mundiales, pertenece a la asociación, al grupo de países potentes, los grupos que manejan la economía del mundo, los grupos que deciden ciertos temas, y en el caso de los británicos se separan de la Unión Europea y están regresando a querer tener un poder individual. Estados Unidos, lo mencionamos antes como el imperialismo, ya no el imperio de los Estados Unidos, sino el imperialismo, porque vemos cómo Estados Unidos mantiene su influencia sobre ciertos países basado precisamente en su influencia política, ¿verdad? En este tema. Aquí la pregunta es, ¿la posguerra o la situación actual? La posguerra, vamos a escuchar hoy el tema de la posguerra, porque ¿qué pasó después de la guerra? Lo que mencionamos antes. Se dividieron los territorios, prácticamente se crearon 4 grandes potencias, Francia una pequeña potencia, pero con territorios muy definidos y con un poder que además fue un imperio muy grande
en la antigüedad, el imperio francés, los reyes franceses y sus grandes aliados, enemigos con los españoles, aliados a veces con los españoles, con los británicos, cuando las potencias venían de aquel lado del mundo. Pero tenemos el caso de los británicos, de los rusos, en aquel entonces en la Unión Soviética, y los Estados Unidos, que tenían prácticamente el desarrollo de Europa. Ellos le dieron la libertad a los países que quedaron en manos de ellos. Podemos hablar del Plan Marshall y de cómo los países aliados, entre los cuales se encontraba Guatemala, entramos a formar parte de esa gran alianza con los Estados Unidos, lo que hace que Estados Unidos invierta mucho en Guatemala. La United Fruit Company y las grandes transnacionales dedicadas precisamente al tema de las frutas, porque eso éramos. Por eso se nos llamaba repúblicas bananeras, porque básicamente la United Fruit Company tenía la base en ese producto del banano, aunque había mucho negocio alrededor del café y alrededor de otros productos, y todo esto producto que en la posguerra lo que hubo de parte de Estados Unidos no fue una posesión como hicieron los rusos, no fue mantener las colonias como hicieron los británicos, no fue tratar de mantener una pequeña fuerza y mantener el dedo o el pie en la puerta como los franceses, sino fue el negocio, el dinero, la exportación de su ideología, lo que hizo que Estados Unidos introdujera a los países que quedaron prácticamente en manos de ellos. De esa manera es que durante la misma guerra viene la famosa Revolución de Octubre, el 20 de octubre, la de Juan José Arévalo Martínez al poder. Luego, en elecciones libres, llega el presidente Arbenz. Le hemos llamado a esto, por eso, el Movimiento de Liberación Nacional, la caída de Arbenz, porque prácticamente la Revolución de Octubre, que después se convierte en otra especie de revolución, hay quienes sostienen, lo dijo Danilo Roca en la conferencia de hace 2 semanas, de cómo el gobierno de Arbenz era prácticamente un gobierno socialdemócrata versus el gobierno, perdón, del gobierno de Arévalo, un gobierno prácticamente socialdemócrata, versus el gobierno de Arbenz, que se fue convirtiendo en un gobierno más hacia la izquierda, que les dio mucho miedo ahí sí que mucho miedo a muchos. Cuando se habló de la distribución de la tierra, cuando se habló de la distribución de la riqueza, cuando la relación con la Unión Soviética empezó a ser más fuerte que la relación con los Estados Unidos. Es decir, cuando Guatemala se encontraba en ese cambio que se estaba produciendo, y de ahí es que viene todo este movimiento para tratar de parar la llegada del comunismo a Guatemala, fue lo que se dijo entonces, de boca de nuestro conferencista el día de hoy. Pero lo que es cierto es que continúa después aún de la llegada del Movimiento de Liberación Nacional a Guatemala, después de la caída de Arbenz y la entrada del movimiento anticomunista, como se autodenominaron ellos, viene después todavía una nueva constitución, la constitución del 44, 45, la constitución del 54, 55, que es de la que vamos a hablar, del Movimiento de Liberación, pero después viene la de 1965, ya en Guatemala, en un conflicto interno, que es el mejor ejemplo de lo que influye la lucha entre las grandes potencias en un territorio como el nuestro. Porque esa lucha entre la Unión Soviética versus los Estados Unidos con sus aliados, algo callados como el caso de los británicos, totalmente apartados como el caso de los franceses, pero la lucha prácticamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética desata lo que se conoce como la Guerra Fría, y la Guerra Fría desata conflictos internos, desata guerras civiles internas por el poder, y en este caso es defender un sistema que se tenía y que estaba prácticamente dirigido por la alianza con los Estados Unidos versus un nuevo sistema que se quería introducir, que era un sistema dirigido por la Unión Soviética y que ya había tenido éxito en países como Cuba, que era sumamente cercano a los Estados Unidos, la isla, y muy cercano a Guatemala. Ya tuvimos pláticas sobre esto en nuestras conferencias sobre los acuerdos de paz, y seguro vamos a tener en las próximas 2 conferencias cuando hablemos de las influencias del mundo. Pero
tenemos que hablar de la situación actual, porque aunque bien hoy vamos a hablar del Movimiento de Liberación Nacional como un ejemplo de lo que influyen las potencias en nuestro país, vamos a hablar de cómo esta Guerra Fría influyó enormemente para que naciera un conflicto armado, producto de un golpe de Estado entre militares, y después estos jóvenes militares se van a la montaña y nace el movimiento civil, el movimiento armado, del cual no quisiéramos ni hablar ni tocar, porque duró tantos años, causó tantas muertes, violó tantos derechos humanos y aún hoy en día nos mantienen conectados a lo que ya no debería. Y por eso es que pongo ahí en lo que les estoy compartiendo la situación actual. Porque tenemos que ver y vamos a tener que hablar como final de la tercera plática sobre la situación actual. Porque en la situación actual ya no hablamos solo de los Estados Unidos, ya no hablamos solo de los rusos, ya no de la Unión Soviética, sino de los rusos, sino tenemos que introducir a este panorama geopolítico a la China continental. China continental se ha convertido en un país sumamente poderoso, un país que está compitiendo con los rusos, compitiendo con Estados Unidos, y estamos ahora en manos de tres potencias. Y Guatemala, porque es del país del que nos interesa hablar, se convierte en un campo de batalla y en un campo de experimento. Lo estamos viviendo hoy precisamente con el tema de la pandemia, porque estamos recibiendo vacuna fabricada en los Estados Unidos, estamos recibiendo vacuna fabricada en la Unión Soviética y estamos recibiendo vacuna también fabricada en China. En China, de donde se supone, y algún día la historia nos va a confirmar si así es o no, nació el virus que produjo el COVID-19, la pandemia. Lo cierto es que estas tres potencias se están peleando y se pelean territorios, se pelean el poder, especialmente el poder económico, y lo estamos viviendo en los temas que mandan hoy en día, que son los temas de la comunicación. Nosotros vemos cómo el negocio más grande del mundo, lamentablemente, dentro de lo ilegal, sigue siendo la trata de personas. Guatemala no se queda atrás, y tenemos estadísticas sobre ese tema de la trata de personas, pero sin ir tan lejos, parte del tema trata de personas incluye el tema migratorio y cómo nuestra población está migrando hacia otros países por necesidades, pero se ha convertido esto en un negocio y en un problema enorme. Vemos cómo el negocio más grande en el puesto número 2 son las armas, y por eso es que jamás vamos a terminar las guerras en el mundo, porque mientras hay interés en la fabricación de armamento, porque las potencias se mantienen en esta constante guerra, en esta exhibición, tanto los países asiáticos cercanos a China, vemos cómo Corea había haciendo exhibiciones de su poderío, y vemos cómo los Estados Unidos lo hace también, los rusos lo hacen también, e indiscutiblemente todas las guerras que hay en el mundo, civiles y no civiles, las guerras militares, las invasiones, la defensa, y a eso sumado el crimen organizado y el narcotráfico, vemos cómo de alguna manera se ha convertido lamentablemente en el segundo negocio más grande del mundo, aunque siga siendo uno de los negocios más terribles y tan ilegal como el caso de la trata de personas. La gente cree que las drogas es uno de los negocios más grandes del mundo y no es así. Hay estudios que demuestran que el tráfico de drogas no deja ganancias como las ganancias que deja la trata de personas, como deja la exportación y fabricación de armas y las comunicaciones, que son junto con las medicinas los negocios legales más grandes del mundo y los que tienen confrontados a los grandes imperios. Porque, como ustedes pueden ver, China está en constante guerra con Estados Unidos, la Unión Soviética también, por quienes controlan la comunicación en el mundo, la telefonía celular, quienes van a estar manejando la guerra de Google con todas las plataformas que también los chinos están inventando, cómo se cierran entre ellos mismos, cómo nacen más plataformas. Estamos ya en una lucha de potencias y lo vivimos aquí permanentemente. Vemos cómo El Salvador y Honduras han empezado ya a una especie de confrontación a los Estados Unidos y eso los obliga a aliarse a la China continental.
Vemos otro vecino cercano como Nicaragua, que se enfrentó desde un principio, desde la llegada de los sandinistas a los Estados Unidos, pero tiene que buscar alianza en Rusia. Lo mismo sucede en Venezuela, donde su alianza es precisamente con los rusos a través de Cuba. Ahora es también un poco con la China. El mismo Brasil, que en algún momento fue una potencia mundial, también tiene una alianza muy fuerte con la China. Hay empresas en su conjunto que son chino-brasileñas, de manera que la situación actual representa ya otra guerra entre países producto de las grandes potencias y los imperios que hay en el mundo. De manera que no podemos apartar a Guatemala, por más que querramos, de las consecuencias que se dan producto de las acciones de los imperios en el mundo. Hoy, en estos momentos, para ser puntuales, a las 6 de la tarde, nosotros teníamos anunciado dentro de nuestro proyecto Participa a Manuel Conde con lo que es Movimiento de Liberación Nacional, un movimiento civil. Lo mencionamos antes. El mes de noviembre está dedicado, el mes de julio está dedicado a hablar del Movimiento de Liberación Nacional. El mes anterior fue un mes que estuvimos dedicados a hablar sobre la Constitución Política de la República de Guatemala, porque el 31 de mayo conmemoramos la entrada no en vigencia, sino la aprobación de la Constitución Política de la República, y así vamos escogiendo cada mes dentro del tema Participa los 4 o 5 temas del mes. Pero esta vez escogimos para el año 2021 hablar sobre los 200 años de independencia de este país. Por lo tanto, hablar de los 200 años de independencia no se puede hacer si no hablamos de la historia, no solo española, de la historia de nuestros pueblos indígenas, de cómo vemos si fue una conquista, si fue una invasión, si fue una evangelización. ¿Qué fueron lo que realmente los españoles vinieron a hacer a Guatemala? Tenemos que hablar sobre qué fue lo que sucedió el 15 de septiembre de 1821. ¿Fue realmente una independencia de España o fue simplemente dejar de pagar impuestos a los colonizadores? España ya había perdido el poderío, ya estaba el hermano de Napoleón Bonaparte, tenía ya detenido al rey de España, y nosotros, temerosos, nos anexamos a México para evitar que España viniera a reconquistarnos, cuando España no estaba pensando en venir a reconquistarnos porque tenía sus propios problemas ya, producto ya de lo que era el poderío que se había creado alrededor de Napoleón Bonaparte. ¿En qué influye Napoleón Bonaparte? Bueno, toda nuestra legislación del Código Civil viene del Código de Napoleón, como nuestra Constitución probablemente viene de la Constitución de Cádiz y de Bayona, que nunca entraron en vigencia en ninguna de las dos constituciones, pero que influyeron enormemente en la Constitución, la primera Constitución de Guatemala, hasta 1823, cuando nos independizamos y cada país se formó. Dejamos de ser la provincia de Centroamérica para cada país adquirir su independencia, y así podríamos seguir hablando del tema. Pero en este caso no nos vamos a ir a hablar sobre la situación actual, que la vamos a tener que tocar cuando hablemos de las potencias. Vamos a tener que hablar de 200 años de independencia. ¿Qué significa? ¿Realmente hay o no hay independencia? ¿Qué cambió aquel 15 de septiembre de 1821? ¿Qué cambió hasta hoy, 200 años después? ¿Qué no ha cambiado 200 años después? ¿Y cuál sigue siendo la influencia de España sobre nosotros? ¿Y cuál sigue siendo la influencia de lo que España nos dejó aquí? ¿Y cuál es la influencia de los aliados que ahora tenemos dentro de los imperios que siempre van a haber en la historia? Yo cuando hablo con mis alumnos, especialmente cuando cuesta hablar del tema de los imperios, y alguien me pregunta, ¿pero va a haber siempre un imperio? Yo siempre les digo sí. Si no, vean la Guerra de las Galaxias, es un imperio. El capítulo número 4, que es el que vimos los grandes, se llama El Imperio Contraataca, porque el número 3, que fue el que vimos originalmente, el primero que salió al aire por falta de plata, fue precisamente una guerra civil en donde la guerrilla del universo derrota al imperio en el universo. Es decir, que siempre va a haber 1, 2 o 3 países en el mundo que mantienen su hegemonía
sobre los demás territorios y va a ser una lucha por los intereses y básicamente por intereses territoriales que se convierten en intereses económicos, en intereses, en este caso, de poder político. Y de eso no nos salvamos en la actualidad. Solo que ahora, en vez de estar en esa guerra fría de la que vamos a hablar con Manuel Conde, de por qué el ingreso de la Liberación Nacional, por qué se le llamó Liberación Nacional, cómo ese movimiento para después en un partido político, por qué se llamaron anticomunistas. Yo no sé qué enfoque le va a dar Manuel Conde. Lo que sí es cierto es que tenemos la obligación, nosotros como asociación política, una asociación dedicada a la formación, a la capacitación, pero sobre todo a motivar a la participación política, tenemos la obligación de invitar a personas de todas las ideologías. Yo hablaba con Manuel fuera de cámaras, como se dice, y decía, bueno, primera vez que vamos a tener esta plática desde que la historia nos ha dividido. Amigos hemos sido, seguimos siendo amigos, pero ahora me han convertido en chairo por la forma de pensar a los socialdemócratas y se han convertido en fachos extrema derecha a quienes no coinciden con los chairos y entramos en una lucha de la cual vamos a estar de temprano que resolver, ¿verdad? Yo quiero, cumpliendo con el horario, son las 6 de la tarde. Aquí yo no voy a leer este resumen que hicimos del currículum de Manuel Conde, porque a pesar de que es un resumen, es extenso, pero lo quise poner en la presentación y lo estoy dejando por un buen rato para que quienes entren a nuestras plataformas de Caminemos, a la Asociación Política Caminemos, AP Caminemos, al Instagram, al YouTube y a esto que queda grabado a través del Zoom, que dirige el proyecto de Simón Thieu, puedan leer el currículum de Manuel Conde. Manuel Conde es abogado y notario, tiene varias especialidades, pero sobre todo dos que sobresaltan, que es el tema constitucionalista y el tema de resolución de conflictos. Ahí es donde coincidimos mucho en esos dos temas, en estos temas que son prácticamente parte de su profesión. Pero Manuel ha tenido cargos políticos sumamente importantes como secretario general de la presidencia, ha sido el secretario de la Paz, algo que la historia tiene que subrayarlo, fue la primera persona que tuvo que iniciar las pláticas para la paz entre el gobierno y el movimiento revolucionario, la guerrilla como se conocía. Ahí iniciaron las pláticas de paz y Manuel pues fue el primer secretario de la paz que tuvo que ver en estos temas. Ha participado de grandes temas de negociación en distintos países, Salvador, Honduras, en distintas partes. Tiene muchísima experiencia, pero Manuel es actualmente el secretario general del PAN, el partido que digamos que le abrió las puertas no a los empresarios, pero sí a quienes no eran políticos originalmente aliados a los políticos de derecha. Fue la primera vez que empresarios entraron a formar parte del gobierno y ahí hay mucho que hablar también de cómo llega el neoliberalismo, cómo llega todo el tema del manejo de la plata y de los fondos a nuestro país, como una tendencia mundial también, porque el tema neoliberal también es una tendencia mundial producto de estos imperios. Ha sido diputado en varias ocasiones, diputado al Parlamento Centroamericano, diputado al Congreso de la República, actualmente es diputado al Congreso de la República en estos momentos y podríamos seguir hablando más sobre el tema de Manuel Conde. Pero en estos momentos para nosotros es importante enfocarnos en este tema. Movimiento de Liberación Nacional, un movimiento civil, y enfocarnos en nuestro tema original que vamos a volver a hablar, ¿sí? Que es los imperios en el mundo y la influencia en el comportamiento del país. Un gran ejemplo, hablar de la Revolución de Octubre, hablar de las elecciones de Arbenz, de la caída de Arbenz, de la llegada del movimiento de liberación nacional. Ya hablaremos históricamente de cómo surge el movimiento de 1965, los años 60, cómo nace el movimiento guerrillero. Todo este tema producto de la influencia de los grandes imperios, esto es sumamente importante. Y vamos a ver cómo
estos imperios están influyendo ahora otra vez en nuestra región. Nos llaman el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras. Pero vemos cómo ya El Salvador y Honduras han tomado una postura bastante diferente a la de Guatemala. No sabemos cuál va a ser realmente la postura de Guatemala. Todavía es un poco ambigua en algún sentido. Seguimos siendo muy amigos de los Estados Unidos. Ustedes ven las constantes visitas de funcionarios, incluyendo la señora vicepresidenta, secretarios de Estado y gente sumamente importante del nuevo gobierno del Partido Demócrata después de esta discutible elección con Trump, donde Trump sigue diciendo que él ganó y los Estados Unidos siguen manteniendo su propio conflicto interno. Pero así como influyó en los años 40, influyó en los años 50, influyó en los años 60, influyó en la constituyente de los años 80, está influyendo hoy en el año 2000 y especialmente cuando el mundo entero está sufriendo de una pandemia, los imperios, el imperio más cercano, el imperio lejano, los imperios, las potencias mundiales influyen, querramos o no querramos, en el comportamiento de nuestro país, Guatemala. De manera que es importantísimo que no se pierdan las próximas dos conferencias. Simeón Cruz se encargará de hacernos llegar la invitación cuando, desde el punto de vista de un historiador, veamos cómo todos los imperios han tenido una influencia sobre el comportamiento de Guatemala. Hoy vamos a tener el gusto y el honor de escuchar a Manuel Conde en un ejemplo, como lo mencioné ya antes, lo he dicho ya muchas veces, en un ejemplo de cómo Guatemala es realmente influenciado, ¿verdad? Yo regreso el micrófono a Simeón para que pueda hacer una presentación, aunque yo ya leí el currículum de Manuel o ya lo platicamos un poco. Queremos en nombre de Caminemos darte las gracias, Manuel, por esto. De antemano, darle las gracias otra vez a Simeón, que cada mes organiza estos temas, ¿verdad? Pero indispensable, importante, que toquemos estos temas sobre la historia del mundo y en este caso sobre la influencia que los imperios tienen sobre el comportamiento de Guatemala. Agradezco que me haya permitido dar esa introducción. Agradezco, Simeón, que me haya permitido unir las dos conferencias. Regreso a los micrófonos, las cámaras a Simeón para empezar a escuchar a Manuel. Muchas gracias. Muy bien, sobre todo gracias a usted, Roberto. Gracias sobre todo por su disposición a hacernos esta fase introductoria al tema. Entonces ya oficialmente doy la bienvenida a los amigos que mensualmente se unen a partir de las 6 de la tarde, seguidores de este proyecto o programa de formación denominado Guatemala, un acercamiento histórico-político. Porque, como he repetido varias veces, se trata de conocer nuestra historia, se trata de conocer nuestro pasado para entender nuestro presente y así poder diseñar una proyección de lo que podría ser nuestro futuro. Y de hecho, en estos temas que comentaba Roberto, y que hoy es la primera fase del tema sobre los grandes imperios a nivel del mundo y su influencia sobre nuestro territorio, que ya en términos más actualizados sería como las grandes potencias y su influencia en las decisiones de los estados donde poseen intereses. Bienvenidos entonces, y en la fase introductoria se nos hizo saber que el tema debe entenderse de por qué ocurre lo que pasa en nuestro país a raíz de los intereses y de la política de expansión de intereses de las potencias. Hoy, nuestro conferencista Conde Orellana nos va a compartir, Manuel Conde Orellana, nos va a compartir sobre lo que ocurrió como parte de nuestra historia nacional a mediados de los años, supongo, a mediados del siglo XIX, para ser concreto, y cómo eso ha impactado nuestra historia actual y de dónde sale la idea
¿De dónde sale el principio de tener que defender la patria, defender el país a raíz de una ideología que se considera o que se creía que se estaba fortaleciendo en nuestro territorio, el cual bien sabemos que no hubo, pero sin embargo, ese petate del muerto nos espantó tanto que seguimos sufriendo las consecuencias de las acciones que se desarrollaron en ese entonces. Así que con nosotros, Manuel Conde Orellana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por favor entonces los micrófonos y el auditorium es suyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación que me ha hecho mi buen amigo Roberto Ale, participar con la Asociación Política Caminemos hoy en este encuentro que ustedes tienen cada mes, y me parece supremamente importante poder valorar justamente el conocimiento histórico de la vida política de nuestro país. Pensar en hacer política, en analizar política, en proponer acciones políticas sin conocer la historia política del país termina siendo muy arriesgado. Siempre he querido, y desde mi posición como académico y como maestro en la universidad, siempre invité a toda la gente que pude de alguna manera compartir con ellos mi experiencia y mi conocimiento, llamarlos a identificar tres momentos: el antes, el durante y el después de un fenómeno o situación política. Y también les invité a entender y comprender el contexto nacional e internacional en el cual se vive un momento o una circunstancia política. No podemos interpretar correctamente lo sucedido en el año 54 sin entender con claridad lo que sucedió en 1944. 1944 marca una nueva era para nuestro país, marca una nueva oportunidad para nuestro país. Y de hecho hemos tenido momentos en los cuales hemos podido decir, este es un momento de cambio para nuestro país. En el año 44, luego de que se depone al gobernante Jorge Ubico, quien durante 14 años gobernó, resulta que es el mismo ejército el que empieza a incomodarse con un dictador, con una persona que tenía una hegemonía muy fuerte sobre la misma institución armada. Y ese movimiento al interno del mismo ejército encuentra eco en la sociedad y se empiezan a elevar voces de patriotas valientes que un día decidieron también empezar a manifestarle al presidente Ubico su inconformidad con su permanencia en el poder. El general Ubico presenta una renuncia y deja al general Ponce Bailes al mando del país, y es una junta militar la que recibe el mando del país, y esa junta militar encuentra las condiciones propicias para que en el año 44 tanto el ejército como el llamado Frente Popular Libertador, que era un movimiento social, político, cívico, que aglutinaba a distintas corrientes de pensamiento político, ese Frente Popular Libertador le da pie a una transición que nos lleva a una junta militar, a un triunvirato integrado por 2 militares y por un civil, el coronel Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Arnes Guzmán
y el ciudadano Jorge Toriello. Ellos, de alguna manera, a ellos se les encomendó como junta cívico-militar la conducción del país para un retorno, o mejor dicho, un reorientar al país dentro del marco de una vida institucional y democrática. Sin embargo, se empiezan a dar los sobresaltos propios de este tipo de movimientos. Primero, el asesinato de Francisco Javier Arana en el Puente de la Gloria. El asesinato del coronel Arana genera ya una fisura dentro de las filas del ejército, genera ya una inconformidad dentro de las filas del ejército. Luego, la marginación del ciudadano Jorge Toriello. Luego, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la convocatoria a elecciones generales, el retorno del doctor Juan José Arévalo a nuestro país, las elecciones en las que él participa y gana el doctor Arévalo. Gana el doctor Arévalo, un humanista, un académico, una persona con todo un bagaje de experiencia y fundamentalmente en sus últimos años viviendo en Argentina, con todos los movimientos peronistas y todo lo que él vivió, llega al poder y hace grandes transformaciones a nuestro país, particularmente en el campo de la educación, dejando un legado muy importante para Guatemala. Pero luego, esa inconformidad dentro de las filas del ejército, esa inconformidad ante la ruptura de un triunviratum que de alguna manera encarnaba el sentimiento de un Frente Popular Libertador, lleva a nuestro país a elecciones posteriormente al gobierno del doctor Arévalo, a elecciones en las que ya figura Jacobo Arbenz Guzmán como candidato, con todo el respaldo del gobierno arevalista, él gana la presidencia de la República. Pero dentro de las filas del mismo ejército hay inconformidades. Y voy a mencionar esto porque tengo que ser enfático en algo que yo he sostenido por mucho tiempo. La historia política contemporánea de nuestro país está absolutamente marcada por lo que sucede o deja de suceder dentro de los mandos militares y dentro de los cuarteles militares. De esa cuenta, la llegada de el coronel Jacobo Arbenz, porque él asciende de capitán a coronel en un periodo muy rápido. Cuando él es triunviro, es capitán, pero luego cuando va a la candidatura presidencial ya es coronel. Y resulta que llega Jacobo Arbenz a gobernar el país. Y ahora me traslado un poco al contexto internacional. Nuestro país se ubica en una posición geoestratégica, geopolítica y geoeconómica que quizá la ven más claro los que no vivimos en el país, y ellos sí saben la importancia de la posición geopolítica de nuestro país. Dirige los destinos del país el coronel Jacobo Arbenz. Se empiezan a dar movimientos sociales que ya venían desde la época del doctor Arévalo, se empiezan a promover y a tomar decisiones políticas, y quizá la gota que derrama el vaso es el famoso decreto 900, que tenía que ver con la reforma agraria y la reforma rural, que vale la pena en algún momento, y yo motivo al licenciado Roberto Alejos y a su equipo a que puedan un día hacer una discusión sobre el decreto 900 y los alcances que este decreto traía consigo. Y se empiezan a generar inconformidades producto del decreto 900, pero también fuera de Guatemala se empiezan a generar inconformidades como consecuencia de las acciones que se empiezan a tomar contra inversiones extranjeras en nuestro país,
fundamentalmente las que tenía la compañía frutera en la parte caribe de nuestro país. La United Fruit Company tenía grandes inversiones, tenía grandes producciones en esa zona, y se empieza también a acosar y a poner en riesgo esas inversiones. El mismo ferrocarril empieza a tener problemas, la IRCA, empiezan a generarse problemas a inversiones extranjeras, se empiezan a soliviantar ánimos en nuestro país, se empiezan a generar movimientos reivindicatorios, entre comillas, que de alguna manera empiezan a generar esa zozobra al interior del país. La situación dentro del mismo ejército, siendo el coronel Jacobo Arbenz un oficial destacado, reconocido, que integró un triunviratum, que tenía un liderazgo y un prestigio, un hombre con mucha probidad en su desempeño como oficial, empieza a poner en duda el hecho de que se empiecen a ver en Guatemala actores de la política internacional, líderes del comunismo internacional, como Fidel Castro, como Ernesto Guevara y otros que de alguna manera venían a nuestro país a fomentar y a respaldar la posibilidad de instaurar en Guatemala un régimen comunista, socialista. La relación del gobierno del presidente Arbenz era muy fuerte con la Unión Soviética, era muy fuerte con aquellos grupos que en América Latina estaban tomando la decisión de asumir una posición con la izquierda latinoamericana, que en aquel entonces, como ya lo decía nuestro amigo Roberto Alejos en su disertación, después de las guerras mundiales, el mundo se reacomoda en un mundo bipolar, en donde la Unión Soviética y los Estados Unidos de América empiezan a ejercer hegemónicamente el poder en sus zonas de influencia. Pero no solo se quedaban en sus zonas de influencia, en su entorno geográfico, sino también trataban de incursionar en la zona de influencia del otro poder hegemónico. Y eso en América Latina se empezó a sentir y se empezó a generar y empezó a causar efectos. Digo esto porque para poder entender lo que sucedió en el año 54, hay que entender lo que se vive en Guatemala a partir del 44 y cómo dentro de las filas del mismo ejército se empiezan a dar las contradicciones, se empiezan a dar las disputas, las diferencias y, como suele suceder, esa rivalidad interna empieza a generar también un factor de ingobernabilidad en el país. Para 1954, ya la situación en el país era muy cargada. Inconformidad por todos los movimientos agraristas, particularmente en la zona sur del país. Inconformidad por el acoso a las inversiones internacionales en la parte caribe de nuestro país. Y también una zozobra en las zonas urbanas, porque el decreto 900 traía incluido la reforma urbana. Y eso quería decir la utilización de la propiedad privada urbana para beneficiar a aquellos que no podían tener una vivienda en las zonas urbanas. Esto generó tensión, generó muchas diferencias. Y cabe la casualidad que la misma Manuel Conde tiene apagado su micrófono. ya lo corregí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora se recuperó. Gracias. Dale, sí te oímos. Bueno, entonces se empezaron a dar esos movimientos en nuestro país. La iglesia se movió. Tengo que decirlo, los grandes capitales sentían amenazadas sus inversiones.
los movimientos reivindicatorios se alzaron, hubo violencia, tomaron fincas, hubo una confrontación muy grande porque colisionaba la posición de un grupo político dirigiendo el gobierno que permitía y fomentaba ese tipo de movimientos campesinos, y esto generó tensión y generó para nuestro país una situación que se volvió insostenible. Le llamaron la primavera democrática, pero resulta que el doctor Arévalo tenía por norma exiliar al que le era incómodo. Y el doctor Arévalo exilió a mucha gente que no compartía el pensamiento de él. Pero el gobierno del presidente Arbenz, de la misma manera, fue el exilio uno de los caminos. La persecución y la presión política también se manifestó fuertemente en esa época. Mi padre estuvo detenido en las cárceles de Salamá, que eran las cárceles donde había más severidad contra aquel que no coincidía con el régimen arbencista. Y se volvió, el prisionero político iba a Salamá, iba privado de libertad e iba a la tortura física, que eran los lugares donde se tenían ese tipo de conductas. En Guatemala la historia lo registra así. La señora a la que le llamaban la Quincona, a los torturadores del régimen, a los esbirros del régimen, pues hay libros que registran los nombres y los hechos de cómo se comportaban ellos. El famoso Cruz Huer, que era otro de los torturadores esbirros del régimen, y la Policía Nacional en la 14 calle de la zona 1 era aquel lugar en el cual llevaban a los presos políticos para su primera etapa de martirio, porque terminaba siendo un martirio. En este contexto se da un encuentro de intereses internos y externos. Se da un encuentro de intereses en donde se mueven las fuerzas políticas, económicas, internacionales, y negarlo sería negar la historia. Esas fuerzas políticas internas, esas fuerzas económicas internas se empatan con los intereses económicos extranjeros, particularmente de los Estados Unidos de América, se empatan con un gobierno del presidente Eisenhower en los Estados Unidos, que no iban a permitir el afincamiento de un movimiento comunista, marxista, socialista en Guatemala, porque estaban muchos intereses en juego. Nuestro país se vio inmerso en esa confrontación, nuestro país se vio inmerso en esa lucha. El gobierno de Arévalo y de Arbenz no resolvieron temas de pobreza y miseria. Querían quitarle al que tenía para que el que no tenía nada pudiera tener algo, pero era expropiatoria la política que ellos tenían. En tanto que esos movimientos se empiezan a aglutinar, se empiezan a organizar, y tengo que decir algo. La revolución del 44 fue un movimiento cívico-militar. La contrarrevolución del 54 fue un movimiento cívico-militar, encabezado por un oficial del ejército, como era el coronel Carlos Castillo Armas. Un coronel que había sido marginado en el régimen de Arévalo y en el régimen de Arbenz, sencillamente porque él fue un fiel aliado del general Ubico, cuando era un oficial de menor rango. Y entonces esas diferencias que se van dando al interior de las fuerzas militares también se reflejan en las condiciones y en los movimientos políticos que se viven en el país. Y voy luego a señalar distintos episodios que desde lo cívico-militar se han dado en la historia contemporánea de nuestro país. El movimiento de liberación nacional tiene bases internas y externas. Las internas eran clandestinas,
porque el régimen arbencista era absolutamente severo con sus disidentes. Y las voces externas eran los exiliados, que ya se habían trasladado para Honduras. Y en Honduras estaban viviendo cientos de familias de exiliados guatemaltecos que vivían en Tegucigalpa con el apoyo del gobierno de en aquel entonces de Honduras. Y se empieza a gestar ese movimiento. Y repito, sería negar la historia y perder la objetividad decir que en el Movimiento de Liberación Nacional no hubo plata, ni influencia, ni recursos de los Estados Unidos. Sería negar la historia. Claro que los hubo, pero sería negar la historia también si afirmamos que el Movimiento de Liberación Nacional tenía dentro del país una amplia base que le daba soporte. Y algo más, tenía dentro de las filas del mismo ejército a oficiales que estaban conscientes que ya el rumbo que llevaba el país y el rumbo que llevaba la institución armada no era el correcto. Ya no era la promoción por grados, sino era la promoción por elección interna dentro de las filas del ejército, a ese nivel y a ese extremo. Entonces, es en Honduras donde se organiza un movimiento, donde aparece un líder visible que, cabe mencionar, se fugó de la penitenciaría central. Él logra escaparse con una fuga, rompe una pared, él sale de la Bartolina donde estuvo capturado, una Bartolina que tenía medio metro de agua, y ahí estaba él preso con otros presos políticos, y el coronel Castillo Armas desde Honduras se proyecta como el líder de un movimiento identificado como Movimiento Democrático Nacionalista. Ese fue el primer nombre. No era MLN, sino era MDN. Y el Movimiento Democrático Nacionalista empieza a conformarse en Honduras, empieza a tener respaldos, no solo de Estados Unidos, respaldo de Nicaragua, respaldo de República Dominicana, respaldo de unos grupos de derecha de México, y se empezaron a mover las fuerzas derechistas dentro del contexto del continente, del hemisferio, y también fueron aportantes a ese movimiento político que se estaba gestando. Pero el movimiento no podía ser solo un movimiento de pretender derrocar al presidente Arbenz. El movimiento tenía que tener un fundamento político y tenía que tener una estructura militar. Esa estructura militar, cierto es que estaba conformada en su gran mayoría por civiles. Los jefes militares del movimiento, como lo fue el coronel Carlos Castillo Armas o como lo fue el coronel Flores Avendaño y otros militares que también habían sido exiliados porque eran contrarios al régimen arbencista, tiene ese componente militar, pero hay un componente civil, como bien lo dice Roberto, que en Honduras definen su postulado político en el llamado Plan Tegucigalpa. ¿Y cuál era el Plan Tegucigalpa? Era un plan de rescate nacional, rescate en la certeza jurídica de la propiedad, rescate de una economía que debía de volver a ser una economía no controlada, no confiscatoria, no impositiva, sino que tenía que tener esquemas de más libertad económica. Tenía un componente fundamental en el Plan Tegucigalpa relacionado con la educación y especialmente la educación superior, que tenía que ser una educación orientada a la formación profesional de ciudadanos que tenían que servir a su país. Y el Plan Tegucigalpa, como en alguno de los párrafos del Plan Tegucigalpa lo dice, el Plan Tegucigalpa es un plan diseñado para aquel que tiene mucho, para el que tiene algo y para el que no tiene nada. Pero
Esas condiciones tienen que mejorar para que el que no tiene tenga, para el que tiene poco tenga más y para el que tiene más pueda tener la certeza que va a seguir teniendo el ejercicio de su propiedad sobre las cosas que le pertenecen y que de alguna manera forman su patrimonio. El plan Tegucigalpa fue el postulado político y fue el postulado ideológico. La parte operacional fue una parte operacional en la que desde suelo hondureño se gesta un movimiento cívico-militar conformado por civiles y militares que incursionan dentro del país y tienen confrontaciones armadas, particularmente en Chiquimula, en Hualán y en el departamento de Zacapa. Resulta que cuando ya el Movimiento de Liberación llega a Zacapa, el ejército de Guatemala, la mitad del ejército de Guatemala ya estaba respaldando el movimiento democrático nacionalista, el MDN, y claro que se mantienen leales al régimen del presidente Arbenz, un ala del ejército que era la más afín a él, que era la que él había favorecido, que había promovido, que había estado más cerca de él, pero en la parte militar, el Movimiento de Liberación entra al país, hay presencia de fuerza aérea, se dice que con pilotos estadounidenses, yo no lo podría afirmar, tampoco lo podría negar. Tenemos en Guatemala pilotos, tuvimos en Guatemala pilotos como Carlos Chisman, que era uno de los pilotos de los llamados sulfatos, que era uno de los aviones que le había dado Estados Unidos al Movimiento de Liberación Nacional. Esto termina con una rendición del ejército de Guatemala. Perdón por lo que yo voy a decir, pero es que así lo registra la historia. El llamado soldado del pueblo no peleó, sino la mitad del ejército se alía al movimiento contrarrevolucionario y la otra mitad se queda en sus cuarteles. Claro, ustedes ya abordaron el tema del 2 de agosto con los cadetes, ya el coronel Gordillo, ya el coronel Pais han hablado con ustedes. Yo he tenido largas conversaciones con ellos. Lo que se da en el 2 de agosto dentro de las aulas de la Escuela Politécnica es un movimiento nacionalista de cadetes a los que mandan a hacer un ataque en la construcción del Hospital Roosevelt, donde estaban pernoctando gente del Movimiento de Liberación Nacional que había venido a un desfile sin armas. Y los cadetes fueron y sucedió lo que registra la historia. Pero digo esto ¿por qué? Porque el movimiento político, económico, social tiene un eje transversal que es la participación de oficiales del ejército en ese movimiento. Triunfa la liberación, 4 de julio del 54. Triunfa la revolución, triunfa la liberación. Hay desfiles, hay algarabía, hay, claro, unos felices y otros muy tristes, porque resulta que después de este tipo de fenómenos sociales, políticos, económicos y militares, vienen las vendetas, viene la violencia, viene el cobro de cuentas, viene la disputa no solo ideológica, porque yo soy hijo y nieto de liberacionistas y mi padre y mi abuelo fueron anticomunistas que en el campo político debatieron con mucha altura contra los que no pensaban como ellos. El doctor Villagrán Kramer, el mismo don Alfonso Bauer Pais me lo registró en algún momento que conversamos con él. Pues había un debate político muy intenso. La Guerra Fría nos deja absolutamente identificadas las dos esquinas y ese debate y esa lucha es algo álgido, difícil y se va reflejando en el Congreso, en la conducción política del país. Pero sucede algo también muy grave: el magnicidio del coronel Castillo Armas, que si bien es cierto que se integró una comisión para esclarecer el asesinato del coronel Castillo Armas, esa comisión
no pudo dar resultados tan precisos con respecto a cómo fue, quién ordenó, quién pagó, y lo que hay son hipótesis. Que fue Trujillo desde Dominicana, que estaba inconforme porque Castillo Armas no lo quiso recibir con honores en Guatemala, que fue la misma CIA la que lo mandó a asesinar, que lo traicionaron los que él no les había entregado intereses estratégicos como el petróleo en Guatemala, en fin, una cantidad de hipótesis. Pero lo cierto es que muere Carlos Castillo Armas. Cuando muere Carlos Castillo Armas, también hay un presidente transitorio, que le llamaban Toto González, militar, y se queda el país en una situación de incertidumbre política y con toda la fuerza que se tenía, porque basta ver las plazas, cómo se llenaban, las calles, cómo se llenaban de aquellos que respaldaban al Movimiento de Liberación Nacional. Pero resulta que, pues, con un presidente transitorio, en aquel momento no eran vicepresidentes, sino había designados a la presidencia, se llega a las elecciones y en esas elecciones triunfa el general Miguel Ydígoras Fuentes. Otra vez un militar, otra vez alguien que viene de una situación, el general Ydígoras Fuentes no vino de Honduras, vino de El Salvador. Y desde El Salvador plantea él su campaña política y plantea él su propuesta política. Y viene otra vez otro movimiento cívico-militar que lleva al general Miguel Ydígoras Fuentes al poder. El Movimiento de Liberación Nacional se constituye como un partido político. El Movimiento de Liberación Nacional llega a ser uno de los 3 grandes partidos políticos de nuestro país. El Partido Revolucionario, que tiene sus orígenes en la Revolución del 44, el Movimiento de Liberación Nacional y la Democracia Cristiana Guatemalteca. La Democracia Cristiana Guatemalteca nace como consecuencia del Movimiento de Liberación Nacional y es dentro de ese movimiento como llegan los recursos financieros, una parte de Alemania y otra parte de Guatemala, para que el doctor René de León Schlotter funde el Partido Democracia Cristiana. En ese contexto, el país se vuelve a quedar en una encrucijada. Está el PR, un partido muy fuerte que venía con una base política y social grandísima, particularmente en la costa sur y los pueblos del occidente, con una militancia política de muchísimo nivel político. El Movimiento de Liberación Nacional tiene la fuerza del triunfo contrarrevolucionario y la Democracia Cristiana Guatemalteca empieza a la conformación de algo que llegó a ser quizá el partido más grande de Guatemala, el partido al que más se le dedicó recursos para una formación política ideológica, que llegó al poder y gobernó una sola vez, pero estuvo 30 años en la oposición. Digo esto porque son realidades políticas que debemos conocer y debemos conocer para tener una mejor capacidad en nuestras actuaciones políticas, en nuestras interpretaciones de la política. Yo, con mi participación esta tarde, no pretendo convencer a nadie. Yo lo único que pretendo es trasladar mi interpretación de los hechos acaecidos en esa época, cuando yo ni siquiera había nacido. Yo nací en el año 56, pero tengo por tradición oral, por legados, por documentos, por fotografías, por narrativas. Mi madre, que ahora tiene 86 años, militó desde sus 17 años en el Movimiento de Liberación Nacional. Integró la Radio Liberación, que era una radio clandestina, junto con Leonel Cisne Otero, Pepe Torón Barrios, Mario López Villatoro. Entonces, esa historia política tendrá, como toda historia, su lado bueno y su lado malo, su lado asertivo y su lado equivocado, su lado comprometido con el país y su lado no tan comprometido con el país.
El coronel Castillo, he oído yo que fue sometido también a una presión nacional e internacional para que se devolvieran tierras, para que se devolvieran intereses estratégicos, para que se devolvieran oportunidades de negocio, para que se pudieran abrir nuevas oportunidades de negocio, pero ya bajo una presión de aquellos que en algún momento apoyaron al Movimiento de Liberación Nacional. Ya en la parte final me quiero referir finalmente ya al Movimiento de Liberación Nacional, pero quiero terminar mi presentación esta tarde haciendo una relación primero de hechos. 44 revolución, 54 contrarrevolución. Gana Idígoras en el 59, 63 golpe de Estado al general Idígoras. 82 golpe de Estado de Efraín Ríos Montt a Romeo Lucas García. 83 golpe de Estado del general Mejía Víctores al general Ríos Montt. Si revisamos la segunda mitad del siglo XX, nuestro país estuvo sobresalto tras sobresalto, sobresalto tras sobresalto. Los periodos son de 10 a 12 años, quizá entre el 63 y el 82, pues son 19 años, pero en esos espacios hubo elecciones en el 66, el candidato ganador, que era Julio César Méndez Montenegro, no termina él siendo el candidato, es su hermano Mario Méndez Montenegro el que llega al poder. En el 70 el general Carlos Arano Osorio gana las elecciones y hemos tenido distintos ejercicios. Después hay dudas sobre la transparencia de los eventos eleccionarios del 74, del 78. Nuestro país se debatió en la segunda mitad del siglo XX en esas condiciones. La primera mitad del siglo XX no fue de miel sobre hojuelas, fue también de dictadores, fue también de imposiciones, fue también de persecuciones y exilios. Pues Guatemala termina el siglo XX con la firma de un acuerdo de paz firme y duradera. Lo dijo Roberto y agradezco la mención. Tuve el privilegio de ser el primer presidente de la Comisión de Paz del Gobierno de la República que inicia el diálogo con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El proceso de paz de Guatemala empieza un 22 de abril de 1991 y finaliza la negociación un 29 de diciembre de 1996. Pero tengo que mencionar algo. El general Idígoras triunfa en el año 59. La Revolución Cubana triunfa en el año 59. En el año 60, el 13 de noviembre, surge el primer movimiento guerrillero guatemalteco denominado Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC. Curiosamente, dirigido, fundado y definido como movimiento guerrillero por oficiales del ejército. Luis Turcios Lima, Marco Antonio Ollón Sosa, eran capitanes. Pero vean lo importante que es tener la claridad en los tiempos. Ellos eran, si no cadetes, oficiales recién graduados el 2 de agosto del año 54. Y así como a Carlos Castillo Armas, en tiempo del general Ubico, él tenía la lealtad y la cercanía con Ubico. Y cuando viene el movimiento contra el dictador Ubico al coronel Castillo Armas, que en aquel entonces ha de haber sido un mayor, le pasaron la factura de su lealtad. Lo que pasó en el 44 se reflejó en el 54. Y lo que pasó en el 54 se reflejó en el 60, con el surgimiento de un movimiento guerrillero encabezado por oficiales del ejército, pero financiado, endoctrinado, uniformado y equipado por La Habana, Cuba.
el triunfo de la revolución castrista se trata de emular. En Cuba se van a la Sierra Maestra, en Guatemala se van a la Sierra de las Minas, usan los mismos uniformes, usan las mismas gorras, boinas y habanos, pero es el reflejo. Y por eso quiero decir, nuestro país en su historia reciente está marcado por situaciones que se dieron o se dejaron de dar en comandos militares. Abrimos un proceso democrático. Para mí el proceso democrático se empieza a gestar en el año 82 y se empieza a gestar por oficiales del ejército, que son los que derrocan al general Lucas García, que son los que llevan al poder a un caudillo como el general Ríos Montt. Pero esos oficiales, y particularmente registro la figura del general Mejía Víctores, y los invito, si alguien tiene acceso y lo puede leer, lean el discurso del general Mejía Víctores el día que toma posesión como jefe de Estado, y él se dirige al Consejo de Estado en el hemiciclo del Congreso de la República y dice ser obediente a las decisiones tomadas por la Junta de Comandantes, y él se compromete a 3 cosas: retornar al orden constitucional lo más pronto posible, generar elecciones libres y democráticas y proceder con su resultado a una transición del mando político del país. El general Mejía Víctores y la Junta de Comandantes cumplen fielmente con lo que él dijo. Pero volvemos a ver que en el 82 fueron oficiales y esos oficiales permitieron ese tránsito en 1986 al gobierno electo encabezado por el presidente Vinicio Cerezo Arévalo. Del 86 para acá tuvimos gobiernos de derecha corporativa empresarial, como mencionó Roberto con respecto al gobierno del presidente Arzú con el PAN. Tuvimos gobiernos socialdemócratas como el de Álvaro Colón. Tuvimos gobiernos como el de Alfonso Portillo, que tenía al general en una esquina de la mesa y Alfonso Portillo en otra, con discursos quizá en algún momento no tan coincidentes. Pero tuvimos un gobierno como el de ellos, tuvimos un gobierno corporativo empresarial como el de Oscar Berché, tuvimos un gobierno que terminó siendo un fracaso como el del general Pérez Molina, tuvimos un gobierno como el del presidente Morales, que tuvo sobresaltos desde el día que llegó, y puedo decir que el presidente Morales, contrario a todos los presidentes del país, sale más fuerte de como entró. Generalmente entran con mucha fortaleza y salen debilitados. El presidente Morales asumió el poder después de la crisis del 2015 en condiciones muy adversas y se pasó 2 años con el hijo preso, con el hermano preso, con el acoso contra su cabeza, y termina sus últimos 2 años de gobierno con una gran fortaleza mostrada en Naciones Unidas y en otros escenarios. Y puedo decir con mi larga experiencia política que es el único presidente que sale más fuerte de cómo entra. Hoy podemos recordar al Movimiento de Liberación Nacional, y con esto sí termino, como un movimiento político-militar que dirigió una contrarrevolución, que triunfó, que no se mantuvo el plan Tegucigalpa y el ideal plasmado en el plan Tegucigalpa por el asesinato del coronel Carlos Castillo Armas. Pero el Movimiento de Liberación Nacional continúa en la historia política. Y si no mal recuerdo, el Movimiento de Liberación Nacional, dirigentes del mismo partido, en un acto para mí absurdo, decidieron enterrar el partido en lugar de fortalecer el partido. Su gran dirigente, Mario Sandoval Alarcón, un hombre reconocido nacional e internacionalmente, el líder de la derecha en Guatemala, un líder que jamás torció su timón y se mantuvo en su posición política e ideológica, y un líder que tuvo reconocimiento internacional cuando el generalísimo Chiang Kai-shek, en estado de muerte, le entrega el banderín de la Liga Anticomunista Mundial y lo reconoce a él como el presidente de esa liga. El licenciado Sandoval Alarcón, fui compañero de él como diputado al Parlamento Centroamericano, tuve la dicha de conocerlo desde muy niño, fue mi padrino de bautismo católico
guardo mucha admiración por su desempeño político y quiero decirles de que con errores y con aciertos, el Movimiento de Liberación Nacional le ha dado a Guatemala, como digo, errores y aciertos, pero le dio mucha estabilidad cuando recuperó a Guatemala en el año 54, cuando llegó el general Carlos Arana Osorio entre 70 y 74, y creo que son aportes a la vida institucional y política del país que algún día tendrán que registrarse con la objetividad con la que la política tiene que verse. Eso es lo que yo tendría que compartir. Reiterando mi agradecimiento al licenciado Roberto Alejos, a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Política Caminemos, y agradeciendo especialmente a aquellos que han tenido la paciencia de escucharme. Se los agradezco de todo corazón y creo que nuestro país necesita un refresco de lo que ha sido el acontecer político del país. ¿Qué sucedió con el gobierno? ¿Qué sucedió con el general Ríos Montt, otra de las figuras enigmáticas de nuestro escenario político? ¿Qué sucedió con el presidente Arzú? ¿Qué sucedió con otros gobernantes? Pero particularmente, ¿cuál ha sido el contexto nacional? ¿Cuál es el contexto regional? ¿Cuál es el contexto hemisférico? ¿Y cuál es el contexto mundial? Porque nosotros sí, como país, estamos bajo los ojos del mundo. Termino con esto. La vacuna. Le compramos vacuna a Rusia. Terminamos recibiendo la vacuna de Estados Unidos porque no le podemos comprar vacuna ni a Rusia ni a China. La vacuna que se tiene que poner en Guatemala es vacuna fabricada en los Estados Unidos de América. Es un ejemplo nada más que nos permite entender cómo la influencia de las potencias mundiales, Rusia, Estados Unidos y China, están en la disputa con un arma política que es hoy la vacuna para el mundo. Muchas gracias y me siento honrado de haber participado con ustedes. Más bien, muchas gracias a usted. En realidad, quedamos muy complacidos con su disertación. Ha sido tan elocuente y sobre todo conocer la historia sin estar leyéndola es realmente digno de ser aplaudido y reconocido. A usted muchas gracias. Esperamos de verdad que esta no sea la primera y única, sino que sea la primera de muchas oportunidades que nos pueda compartir. Le decía a un principio que siendo nosotros un instituto de formación política, es nuestro deber contactar expertos como usted que tienen la solvencia moral y del conocimiento de la historia para poder afirmar. En el contexto de estos temas que estamos abordando sobre cómo las potencias mundiales influyen para la conformación de las políticas internas, de cómo las potencias mundiales influyen para las decisiones sobre la población a nivel interno, esta forma de poder demostrar que lo que ocurrió durante este periodo, desde 1944, 54, 62 y todo el periodo que usted mostró, estaba enmarcado dentro de las decisiones del componente mundial o del orden mundial, porque nosotros podríamos decir fácilmente, ¿y qué culpa teníamos nosotros de lo que ocurrió en la Guerra Fría? ¿Qué culpa teníamos nosotros de que se estaba cuidando Estados Unidos del ingreso de la ideología rusa marxista en ese momento? Y fuimos actores, armamos política y seguimos sufriendo las consecuencias que se han tomado basados en los intereses de estas potencias mundiales. Así que, de verdad, ha sido una disertación muy, muy elocuente y muchas gracias. Queda abierta la invitación formal y seria para que nuevamente nos acompañe en próximas oportunidades. A todos los amigos y las amigas que hoy se han conectado, ya bien sea por vía Zoom, bien por Facebook Live, pues también tendrán la oportunidad de escucharlo en nuestro canal de YouTube, puesto que esta es información que debemos colocarlo a la vista de todo aquel que le interesa conocer su país.
Porque es triste que hayan políticos que quieran hacer propuestas desconociendo el pasado. Y por eso o repiten lo que pasó o empeoran en vez de mejorar la situación. Así que gracias a los participantes y cedo el micrófono a Roberto Alejo para que por favor haga el cierre de esta sesión. De manera muy breve, gracias Manuel por la conferencia. Por supuesto que habrán muchos y muchas deseosos de participar después de esta disertación, sobre todo en el tema ideológico, en temas de distinta índole. Como mencioné antes, cada mes escogemos un tema. Este mes es el tema de la liberación nacional y no estamos haciendo debates, no estamos en un tema de formación y capacitación desde el punto de vista de quienes conocen la historia, han participado de ella y estamos en estos momentos también a punto de iniciar un proyecto nuevo que es un tanque de pensamiento, porque a raíz del Instituto de Estudios Constitucionales que dirige Víctor Hugo Doy, a raíz de este Instituto de Acercamiento Histórico Político que dirige Simeón Tú, el Instituto de Formación y Acción Política que dirige Romeo Méndez, que es sumamente joven, toda la gente que participa los martes en los eventos de Participa quiere empezar a hacer propuestas de cómo salir de esa crisis en la que se encuentra el país, porque estamos siendo, como bien se mencionó, producto una vez más de la guerra entre las grandes potencias, de la lucha por intereses, y nosotros somos nuevamente el campo de batalla. Y como guatemaltecas y guatemaltecos estamos más de observadores, a veces de víctimas y pocas veces de protagonistas. Pero este tipo de conferencias ayudan a ir formándose una opinión y sobre todo a conocer lo que está viviendo el mundo, lo que está viviendo el país y lo que deberíamos de vivir para el futuro. Yo los invito también a que lean mi columna, sale hoy los días jueves, ya debe haber salido una hora. Lo importante es que participemos, que avancemos, que caminemos, como decimos nosotros, hacia adelante. Falta mucho por hacer. Tengan feliz noche, gracias a todas y a todos, y muy especialmente a nuestro conferencista. Feliz noche. Muy bien, de nuevo gracias a